En este vídeo vas a descubrir cómo recuperar tu pelo sin invertir todos tus ahorros. Es más, el primer tratamiento que vamos a ver tiene un coste de menos de 10 céntimos al día. Sí, has oído bien, 10 céntimos al día. Bienvenido al vídeo que ellos no quieren que veas, y con ellos me refiero, por supuesto, a todas esas personas, empresas, organizaciones con ánimo de lucro que buscan enriquecerse vendiéndote productos milagrosos como champús o lociones que prometen devolverte el pelo sin los supuestos efectos secundarios de los temidos fármacos que las grandes farmacéuticas quieren que utilices. Y es que, según algunos, las farmacéuticas son malvadas y solo quieren tu dinero. Ojalá pudiéramos vivir hace cientos o miles de años cuando no existía ni la medicina, ni las vacunas, ni esas terribles empresas. Todos viviríamos mucho mejor, ¿verdad? En fin, la realidad es que los productos milagrosos que podemos comprar en Amazon o en cualquier supermercado o droguería suelen ser una estafa y suelen no tener ningún tipo de eficacia más allá del efecto placebo. Además, estos productos pueden ser muy caros, en algunos casos tremendamente caros. Y es que en este vídeo te voy a detallar el coste de 3 tratamientos que han demostrado ser eficaces contra la alopecia androgenética, incluidos los únicos 2 fármacos aprobados por la FDA para tratar esta afección. Tú mismo podrás comparar el coste que te puede suponer usar estos fármacos respaldados por la ciencia comparado con las supervitaminas para el pelo que recomienda tu influencer favorito, o esa nueva loción milagrosa que promete crecer tu pelo sin esos terribles efectos secundarios. En este vídeo vamos a ver 3 tratamientos distintos. El primer tratamiento será el más simple de todos, pero también el que te aportará el mejor ratio de coste-beneficio. Es decir, aunque el segundo tratamiento que vamos a ver es más efectivo, su ratio coste-beneficio será menor que el primer tratamiento. Y lo mismo ocurrirá con el tercero comparado con el segundo. Vamos, que si te gastas más dinero lo más probable es que obtengas mejores resultados, pero si eres muy pobre o sencillamente no quieres gastarte más dinero, el primer tratamiento es tu mejor opción. Antes de ver todos los tratamientos, debes saber que este es un canal de divulgación científica donde encontrarás vídeos informativos hablando en detalle sobre cada uno de los fármacos que vamos a analizar, pero en ningún caso esta información sustituye el consejo médico profesional. Pues bien, el primer tratamiento tiene un coste diario de menos de 9 céntimos al día. Has escuchado bien, el coste mensual será de 2,44 euros y el coste anual de 29 euros. No existe en la faz de la Tierra un tratamiento que te dé más por tu dinero. ¿Y cuál es este tratamiento mágico? Pues no se trata de otro que finasteride oral. Este fármaco debería ser la base de cualquier tratamiento para la alopecia androgenética, siempre que queramos mantener el coste lo más bajo posible. Y es que la dupla de dutasteride y finasteride son los fármacos más eficaces disponibles a día de hoy para tratar la alopecia androgenética. Ambos fármacos actúan inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa y la conversión de testosterona a DHT. Dutasteride es algo más eficaz que finasteride, pero finasteride es mucho más barato, sobre todo si compramos la versión de 5 miligramos y partimos la pastilla en 4 trozos. Y es que la caja de 28 pastillas cuesta unos 9,1 euros en Europa. Como te puedes imaginar, si compramos la versión de 5 miligramos, lo que tenemos que hacer es cortar la pastilla en 4 trozos y tomar un trozo cada día. Si te interesa esta opción, tengo un tutorial en el canal donde explico cómo hacerlo de la mejor forma posible para preservar las propiedades de la pastilla. La cuestión es que si cortamos la pastilla de 5 miligramos en 4 trozos y tomamos un trozo cada día, el coste diario será de poco más de 8 céntimos. Si comparamos este coste con el coste de las cápsulas de 0,5 miligramos de dutasteride y la versión de 1 miligramo de finasteride, nos quedaría lo siguiente. El coste diario de dutasteride sería de 67 céntimos, puesto que la caja de 30 cápsulas cuesta 20,1 euros. Por otro lado, el coste diario de las pastillas de 1 miligramo de finasteride sería de 58 céntimos, puesto que la caja de 98 pastillas tiene un coste de 57,26 euros.
Si compramos la caja de 28 pastillas de 1 miligramo de finasteride, el coste sería un poco mayor, de 60 céntimos diarios, al tener la caja a un precio de 16,8 euros. Como ves, es evidente que no hay comparación posible si lo que queremos es obtener más por nuestro dinero. La opción de cortar la pastilla de 5 miligramos de finasteride es sin duda la mejor. Y al final nos queda que el coste anual de usar un cuarto de pastilla de 5 miligramos de finasteride es de 29,67 euros. Una vez tenemos esta base sólida, podemos plantearnos mejorar la eficacia de finasteride oral, por ejemplo con el segundo fármaco aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética, minoxidil tópico. No obstante, otra opción interesante sería el uso de ketoconazol al 2%, que ha demostrado tener una eficacia similar a minoxidil al 2%, que a su vez es menos efectivo que minoxidil al 5%. Dicho esto, aunque no sería la opción que recomendaría a la mayoría de la población por sus posibles efectos secundarios, hay que hablar de minoxidil oral. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque la caja de 30 pastillas de 10 miligramos de minoxidil oral tiene un coste de 6,35 euros. Y antes de seguir, debes saber que de todos los tratamientos que realmente funcionan para tratar la alopecia androgenética, minoxidil oral es con diferencia el más peligroso de todos. De usarlo deberías usar siempre la dosis más pequeña posible que sea efectiva en tu caso, con el objeto de minimizar los posibles efectos secundarios del fármaco. Dicho esto, si vamos a cortar la pastilla, lo más sencillo es cortarla en 4 trozos, por lo que lo mínimo que podemos consumir al día serían 2,5 miligramos. Lo ideal sería empezar usando 1 miligramo y adaptar la dosis en función a nuestra respuesta al fármaco, pero es lo que hay, por lo menos en Europa. Y es posible que en tu país puedas comprar pastillas de 2,5 miligramos o 5 miligramos de Lonitent, que es la marca comercial de minoxidil oral. Y si eres seguidor del canal, sabrás que si vas a usar minoxidil oral debes llevar un correcto seguimiento médico realizado por un cardiólogo. Pero si en tu caso ya llevas este seguimiento médico y quieres ahorrarte algo de dinero, evidentemente usar este fármaco te va a resultar muy barato. ¿Y cómo de barato? Pues algo más de 5 céntimos al día si cortamos la pastilla en 4 trozos. En ningún caso debes tomar más de 5 miligramos al día, que sería tomar la mitad de la pastilla de 10 miligramos, lo que tendría un coste de poco más de 10 céntimos diarios. Además, como he comentado anteriormente, otra opción interesante sería añadir el uso de ketoconazol al 2%, que ha demostrado tener una eficacia equiparable a minoxidil al 2%. El coste de la crema de 30 gramos de ketoconazol al 2% es de 2,5 euros. El coste de gel o champú es de 2,98 euros. Como he explicado en multitud de ocasiones, es más interesante usar la crema, puesto que al estar más tiempo en contacto con el cuero cabelludo puede aumentar la eficacia del fármaco. El caso es que solo debemos usar ketoconazol entre 2 y 3 veces por semana. Y esto hace que si usamos 1 gramo de crema por toma, el coste diario se queda en menos de 4 céntimos si lo usamos 3 veces por semana. Lo que debes saber es que, como apunta este estudio de 2002, tanto la combinación de finasteride con minoxidil como con ketoconazol reporta mejores resultados que usar solamente finasteride. Además, los mecanismos de actuación de minoxidil y ketoconazol son distintos, por lo que combinarlos puede tener sentido. Sin duda te recomiendo ver el vídeo donde analizo la eficacia y mecanismos de actuación de ketoconazol, porque es realmente interesante y seguro que te va a sorprender. Como ves, el coste diario de esta segunda opción es de 17 céntimos, lo que hace un total de 62 euros al año si usamos 2,5 miligramos diarios de minoxidil oral, 81 euros si usamos 5 miligramos diarios. Y antes de ver el tercer tratamiento, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Como te puedes imaginar, el segundo tratamiento tiene una alternativa clara, que sería cambiar minoxidil oral por minoxidil tópico, teniendo en cuenta que el coste de 270 mililitros de minoxidil tópico es de unos 23 euros. Si usamos 1 mililitro 2 veces al día, el coste diario de este fármaco sería de 17 céntimos. Esto hace que la combinación de un cuarto de pastilla de 5 miligramos de finasteride, minoxidil tópico al 5% 2 veces al día y la crema de ketoconazol al 2% 3 veces por semana se quede en 29 céntimos diarios o 104 euros al año.
Y si en tu caso no te funciona el uso de minoxidil tópico, no te preocupes porque enseguida vamos a ver qué es lo que debes hacer. Como ves, hemos visto 3 tratamientos distintos, pasando de gastar unos 30 euros al año a gastar 104 euros al año. Evidentemente, si en vez de cortar la pastilla de 5 miligramos de finasteride, usamos la de 1 miligramo o usamos 0,5 miligramos de dutasteride, el coste va a aumentar. Si no te quieres complicar la vida, puedes cortar la pastilla de 5 miligramos de finasteride y obtener buenos resultados. También puedes tirar la casa por la ventana y usar 0,5 miligramos de dutasteride, lo que elevaría el gasto anual hasta los 245 euros. Eso sí, si eres vegano debes saber que las cápsulas de dutasteride por desgracia están hechas con gelatina. Las pastillas de dutasteride tienen como excipiente principal lactosa. No es lo ideal, pero si tengo que elegir un mal menor como vegano, elijo la lactosa. Ahora bien, también puedes pedir a tu dermatólogo que te recete una fórmula magistral de dutasteride o finasteride que evite o bien las cápsulas de gelatina o la lactosa. Sea como fuere, ahora ya te puedes hacer una idea de por qué a las principales empresas que venden productos cosméticos para el pelo no les interesa que la gente tenga acceso a los fármacos más efectivos para la alopecia. Y es que no son solo tratamientos mucho más efectivos que los que ellos pueden ofrecer, que en la mayoría de casos es puro aceite de serpiente, sino que además son mucho más baratos. Y para terminar, quiero que hagas una pequeña reflexión. Aquí tienes una tabla con algunos de los productos cosméticos más populares del mercado. Aunque incluyen ingredientes como sopalmeto o isoflavonas de la soja, la realidad es que su eficacia es significativamente menor en comparación con finasteride. De hecho, según este estudio de 2012, solo un 38% de los pacientes que usaron sopalmeto experimentaron mejoría frente a un 68% de los pacientes que usaron finasteride. Y eso sin mencionar que muchos de estos productos cosméticos cuestan incluso más que 0,5 miligramos de dutasteride. Un auténtico disparate. Es como si los batidos de proteína y la creatina costaran más que los esteroides anabólicos. El mundo al revés. Y además, si tenemos en cuenta que a partir del primer año podría tener sentido bajar la dosis o la frecuencia de uso de finasteride o dutasteride para mantener las ganancias obtenidas durante el primer año, el coste de este tratamiento sería todavía menor. Por no hablar de los doctores y las clínicas que tratan de vender las mesoterapias y el PRP a toda costa antes que recetar a sus pacientes los tratamientos que realmente funcionan, pero con los que evidentemente ellos no ganan tanto dinero. Y si en tu caso no has obtenido buenos resultados con minoxidil tópico y quieres saber qué tienes que hacer para aumentar tanto la absorción como la eficacia de ese fármaco, tienes que ver este vídeo de aquí.